Hola chicos, ¿cómo están? Este video es acerca del ensayo. El ensayo es una forma de género literario que se encarga de presentar argumentos para convencer a una persona acerca de una idea o de una serie de ideas. Digamos que es un tipo de texto que tiene fundamentos, que tiene argumentos. Esos argumentos están o esas opiniones están bien sustentadas. Tiene pues la finalidad de argumentar una opinión acerca de un tema. Y esto de cierta forma podría ir un poco contra lo que se les ha ido diciendo acerca de que en la ciencia se tiene que ser objetivo. El ensayo como tal fue inventado desde el siglo XVI, en esa época de 1500. Aquí en México estábamos apenas con la conquista y ya en Europa pues había un desarrollo muchísimo más avanzado en algunas cuestiones, en las artes, en la artes de diferente tipo bueno, en el desarrollo general de la humanidad en varios aspectos. Obviamente todavía no había nada industrializado, pero sí había mucho conocimiento que ya se había trabajado. ¿Dónde surge esto del ensayo? Bueno, este ensayo es un género que básicamente se considera que fue inventado por un francés. Este francés desde que era niño, igual que todos que hemos sido niños, em, ¿por qué lo escribí así? Bueno, perdón, me equivoqué. Lo escribí, me puse Michael y es Michel. Bueno, Miguel al final de cuentas. De Montaigne. Este niño Miguel, Mickey, para los amigos. Bueno, este niño Michel de Montaigne era un hijo de personas que tenían dinero. En aquel entonces la educación no estaba al alcance de todos, no existía todavía la educación pública, esa se desarrolló varios siglos después. Entonces la gente que podía tener acceso a la educación era aquella que podía pagarle a los maestros. En general la gente adinerada o la gente con mucho dinero podía pagarle a sus hijos la educación y los hijos, dependiendo de la posición que tuvieran en la familia, iban teniendo, y eso dependía de la región también, pero iban teniendo diferentes funciones. No sé, el hijo más grande podía tener la función de administrar todo el dinero, las riquezas de sus papás. Los hijos más pequeños se dedicaban a otro tipo de cuestiones también un poco más políticas, administrativas, sociales. Y en este caso, Michel de Montaigne tenía pues maestros privados. Estuve leyendo hace tiempo en una revista de letras, no recuerdo hace cuánto ni exactamente dónde, eso es algo que ahorita no he podido recordar para ponerles esa cita, pero los papás de este Miguel no querían que él eh, aprendiera costumbres de la gente que no tenía dinero, querían que solamente se codeara con gente de dinero para que adquiriera los modales pues de esa gente con un cierto tipo de formación en cuanto a educación social y cosas así. El caso es que, según lo que leí en esa revista, los papás de Montaigne, bueno, de Michel, le dijeron a toda la gente que trabajaba en la casa, a las personas, digamos, a los mayordomos, a las amas de llaves, a los cocineros, a la gente que vivía en su residencia, que no podían estar en contacto con el niño. Las únicas personas que podían estar en contacto con este niño eran sus maestros. Pero en aquel entonces la educación no era necesariamente como ustedes la conocen, en la que se sentaba en un salón frente a un maestro y con un pizarrón. Era una educación un poco más personalizada y algunos de sus maestros lo hacían pensar dando paseos por algún jardín. El asunto es que estos maestros probablemente le hicieron preguntas al niño, y digo niño porque pues estaba chiquito, no no era una persona adolescente o adulta. Le empezaban a hacer preguntas, le empezaban a instruir diferentes áreas y algunos de ellos le decían, quédate pensando en esto y más adelante, cuando volvamos a tener clase, me das tu respuesta. Eso que generó que al final de cuentas, este niño Michel lo que terminó haciendo era apuntar
una especie de orden de ideas, en el sentido de, tengo que pensar acerca de esto, y lo voy a llamar idea uno. Pero el maestro me dijo más adelante que pensara acerca de esto también, y es una idea 2. Conforme pasaba el tiempo, él se quedaba reflexionando acerca de cómo responder a la idea uno o a esa pregunta que le había hecho el maestro. Y pues eventualmente él tenía que hacer una especie de anotación en la que decía, creo esto, pero de eso que yo creo necesito confirmar si a otra persona, y pensando que le hayan dado clases de filosofía y que haya tenido que leer a los antiguos griegos, a lo mejor tuvo que leer a Platón. Y dentro de las ideas de Platón, tal vez él dijo, bueno, Platón está diciendo esto, lo está mencionando de esta manera, pero yo pienso que aquí Platón pudo haber pensado X otra cosa. Cuando se refería a la siguiente idea, a lo mejor ya no tenía que ver con Platón, a lo mejor ya tenía que ver con, no sé, Aristóteles, pensando también en los griegos antiguos. Entonces decía Aristóteles en sus escritos, o se menciona que Aristóteles dice este tipo de cosas, y entonces yo considero que esto que se dice de Aristóteles X, Y o Z, y él empezaba a manifestar de cierta manera lo que había sido citado por Platón más lo que él pensaba, lo que había él encontrado como citas acerca de Aristóteles más lo que él pensaba. Esto, con el paso del tiempo, lo empezó a desarrollar en escritura, y este tipo de escritura dio origen a lo que se conoce como ensayo. ¿Por qué? Porque un ensayo contiene un desarrollo de ideas, está mencionando la opinión del autor que lo está escribiendo, pero también está citando algunas fuentes, y dentro de la opinión, él también puede citar otras fuentes que apoyen o refuten, o que no necesariamente apoyen o refuten, sino que estén tratando de mediar o de unir diferente tipo de ideas. Entonces, cuando Michel fue creciendo, se dio cuenta que él iba desarrollando sus tareas de esta manera, y los maestros pues eventualmente pues ya les recibían los textos escritos. ¿Qué fue lo que terminó haciendo Michel? Pues terminó haciendo un texto que puede ser relativamente corto, teniendo tal vez un par de hojas, un ensayo sumamente cortito o un ensayo sumamente largo. No todos los ensayos son de 2 o de 4 hojas. Hay ensayos que son de 80, hay ensayos que son de más de 200 hojas, y eso va a depender de la cantidad de ideas, de la cantidad de argumentos, de la cantidad de opiniones que se quieran tratar en él. Aquí en esta hoja voy a dividirlo en, digamos, 3 secciones. ¿Qué se hace dentro de la primera sección? Pues la primera sección se conoce como introducción. Esto es una forma general, no es la única para, para redactar un ensayo. La introducción, ¿qué va a hacer? Va a presentar una serie de ideas de lo que se va a hablar durante todo el texto. Aquí lo voy a dejar en una, pero ya les dije, un ensayo, debido a la cantidad de texto, a la cantidad de cosas que ustedes deben de citar, a la cantidad de opiniones que ustedes necesitan meter, pues se va a ir extendiendo un poquito más. Hay ensayos muy famosos, hay ensayos no tan famosos, pero en general se trata de repetir un poquito esta idea, o la idea general, que se trata básicamente de dar a conocer ese tema con hacia otra persona. Entonces, después de la introducción, la parte más importante o más desarrollada, la que es más extensa, es la segunda parte del ensayo, que se puede definir como el desarrollo de este desarrollo de las ideas. Va a retomar las ideas que se habían enlistado al inicio, que se habían presentado, para desarrollarlas lo mejor posible, porque a partir de aquí se va a tratar de hacer todo el convencimiento de la persona a la que yo quiero enviarle este texto. A lo que me refiero es, si yo los quiero convencer de que la Tierra es redonda, pues yo tengo que presentarles argumentos, y si ustedes no creen que la Tierra sea redonda, entonces dentro de mis argumentos tengo que mencionar los suficientes argumentos
de otras personas, de estudios que se hayan hecho, de, eh, de, de investigaciones, de opiniones, de tal vez de fotografías, de gráficas, de experimentos, para que yo pueda decirles, basado en toda esta cantidad de evidencia, yo considero que la Tierra es redonda, por lo tanto, quiero convencerte a ti de que esta idea es correcta porque yo considero que este investigador o esta persona o este grupo de gente que ha ido trabajando con esto tiene las pruebas suficientes para demostrarme a mí y también a ti que la Tierra es redonda. Bueno, eventualmente esto se puede ir alargando mucho, pero ya que terminaron de presentar esas ideas, ya que terminaron de desarrollar cada una de ellas, pues necesitan, digamos que despedirse en ese mismo texto de las personas o de la persona que los esté leyendo. Y esa despedida no es como esto no es un cuento, no va a ser un desenlace, no va a tener un nudo, sino que va a empezar a retomar cada una de las ideas y va a tratar de juntar todo para hacer una reflexión final. Y a esta reflexión final se le puede conocer de varias maneras. Una de esas maneras es la de cierre, porque están cerrando ya el texto eh, hacia como una despedida. No es despedida, así como tal, no dicen hasta luego, goodbye, buenas noches, que sueñes con los angelitos. No es eso, no es una carta de ese tipo. Lo que se dice es, retomando la idea uno acerca de Platón, yo puedo decir que Platón, y entonces retoma la idea 2, Platón y Aristóteles, al ser dos griegos que compartieron zona geográfica X, Y o Z, entonces llego a tal conclusión. Es como una especie de conclusión, pero no es una conclusión como tal. Las conclusiones en un proyecto de investigación son otra cosa, pero en general casi todos ustedes manejan eso de conclusión como ya se acabó. Y es un cierre, una especie de síntesis de todas las ideas que se han ido presentando. Entonces, ¿cómo es que se presenta esto? De la forma en que se los fui poniendo aquí. Ustedes necesitan decir, por ejemplo, y aquí no voy a escribir nada más, solamente voy a hacer rayitas, pero ustedes pueden decir dentro de la introducción, eh, a lo mejor voy a hablar acerca de una cosa que voy a estar inventando en este punto. Todo lo que voy a decir a partir de aquí es más o menos inventado, o sea, no tengo ya un texto preparado como tal, pero a lo mejor puedo inventar algo en cuanto al orden de ideas. Puedo hacer un ensayo acerca de lo que yo quiera. Yo puedo hacer un ensayo acerca de la película de infantil que me gustó cuando yo tenía 5 años. Obviamente a los 5 años no escribí el ensayo, lo escribí ahorita recordando mi película infantil de los 5 años. O puedo hacer un ensayo acerca de eh, el lugar donde pasé mi infancia y la casita de, no sé, de mi abuelita. O puedo hacer un ensayo acerca del desarrollo de de algunas tecnologías que sirvieron para mejorar la, ¿cómo se llama esto? La salud o a lo mejor la forma de vida de los seres humanos, de las personas. Y pensando un poquito en salud, a lo mejor dentro de eso yo quiero mencionar, alguna vez fuimos a, no sé, a la zona de Yucatán y allá, dependiendo del desarrollo de la cultura maya, se desarrollaron este tipo de cosas, ¿no? Hay muchísimos temas de los que se puede hacer un ensayo. Ustedes podrían hacer una serie de ensayos, perdón, una cantidad enorme de ensayos dependiendo de lo que se les ocurra. Podrían hacer un ensayo acerca de lo que ustedes vieron en el jardín de la casa de su pariente que vive en provincia, y ese jardín tenía en el centro una especie de agujero en el suelo y podían ustedes imaginar qué es lo que había dentro de ese agujero y alrededor había vegetación y pueden hablar de todo eso. Entonces, lo que sea de lo que ustedes quieran hablar, van a estar desarrollando esto y van a estar dando su opinión. Pero ¿por qué les estoy hablando del ensayo con respecto a la ciencia si en general en la ciencia se dice que tiene que ser todo objetivo? Bueno,
pues en general todos los textos científicos que les presenté la vez pasada este, en el otro video tienen un poquito toda esa estructura. Por ejemplo, y esto nada más es como un ejemplo muy sencillo, les había yo presentado un texto del doctor Ignacio Camacho, de Nacho. Eh, voy a decir como dicen en los programas de televisión, un saludo a Nacho si me está viendo. Hola Nacho. Este, bueno, ¿qué pasa en general en un artículo científico? En un artículo científico ustedes tienen un título. Su ensayo obviamente va a tener un título. Va a tener una introducción. Aquí tiene una cosa que se llama abstract, es un mini resumen para que los investigadores sepan de qué se está tratando ese texto. Pero luego tiene una especie de, bueno, en este lo tienen en inglés y en español. El texto en general este está en español. Pero después va a tener una introducción. Y en esta introducción, este artículo está diciendo, las primeras evidencias experimentales sobre la participación de la progesterona, ahí va a hablar acerca de esa hormona llamada progesterona, y está diciendo que hubo primeras evidencias por experimentos, fueron a fines de la década de 1930 al 39. Ahí está metiendo una idea. Ya saben ustedes que desde el inicio de los estudios con experimentos en 1930 hacia 1939 se descubrieron diferentes cosas en el sistema nervioso central. Esa es su primera idea. Conforme va avanzando el texto, dice, otro de los tópicos que ha despertado gran interés es con diferente tal cosa, entonces son los efectos de las progestinas sintéticas. Progestinas sintéticas son las hormonas esteroides de la píldora anticonceptiva. Entonces está hablando dentro de su idea en su introducción acerca de cuándo se empezaron los experimentos con la progesterona, qué es lo que sucedió con esa progesterona o equivalente a progesterona sintética para los anticonceptivos hormonales. Y su introducción empieza a tener un texto relativamente grande, habla de la forma en la que la progesterona, eh, que es el compuesto que está aquí, va modificándose hacia diferentes metabolitos que son sustancias químicas que ya fueron modificadas por el organismo a partir del tratamiento en el hígado o la interacción con diferentes enzimas del cuerpo. Y sigue su introducción. Todo esto que estoy pasando aquí es la pura, básicamente una parte de la introducción. En algún momento, él dice regulación del proceso reproductivo, menciona otras ideas, modulación de la excitabilidad neuronal, o sea, cómo responden las neuronas, la interacción de la progesterona con diferentes sistemas de neurotransmisión, y aquí ya está desarrollando las diferentes ideas, regulación de la expresión génica, cómo es que los genes se expresan a partir de que haya hormonas. Esos genes que se expresan a partir de la presencia de hormonas es lo que hace que ustedes tengan cambios sexuales secundarios cuando empiezan con la adolescencia. Y más adelante aquí él menciona conclusiones y perspectivas. Entonces él, dentro del desarrollo de su trabajo, mencionó toda esa serie de ideas y las fue desarrollando y citando a diferentes expertos que trabajaron con eso. Él obviamente leyó muchísimo para poder presentar esto. Y en su cierre, pues aquí dice conclusiones y perspectivas. Aquí sí lo llama conclusiones porque es un texto científico. ¿A qué llego a partir de todo lo que les presenté? Pues me doy cuenta que si yo reconozco la gran diversidad de funciones del cerebro que están involucradas junto con la progesterona y sus metabolitos, y empieza a ver un montón de cosas. Una de las áreas de mayor interés en este momento es la relacionada con los mecanismos moleculares en los cuales la progesterona y todo esto actúa sobre el sistema nervioso central. Y se sigue, dado que hay una gran proporción de agentes esteroides, o sea, hay muchas hormonas esteroides que se utilizan en terapia reproductiva. Terapia reproductiva es cuando ustedes quieren tener hijos y no pueden, o bueno, no ustedes, alguna persona pues, eh, o con métodos anticonceptivos para no tener hijos, pues se hacen este tipo de cosas y bueno, eventualmente él ya cierra su texto, cierra sus ideas y empieza a presentar sus fuentes. Toda esta lista de acá de la derecha que está numerada, ustedes no alcanzan a ver los numeritos, solamente quiero que vean la cantidad de, digamos que de viñetas que están aquí. Son los artículos
que él está citando dentro del texto. Dentro del texto había una numeración para ello. Todos estos son artículos que leyó para poder presentar este texto de unas cuantas hojas. En total aparecen 118. Estos 118 textos que él fue leyendo son los que sirvieron de base para poder hacer este artículo, que es alrededor de 11 páginas. Imagínense todo lo que este doctor tuvo que haber leído para poder sintetizar toda esta información en este mini texto científico de 11 páginas. Y digo mini texto porque hay textos científicos que pueden ser de 20, que pueden ser de 18, que pueden ser de más hojas para presentar todos los resultados. Entonces, yo iba a inventar aquí algo. Si yo quiero hablar acerca de la historia de los yoyos, a lo mejor quiero presentar que los yoyos en la antigüedad fueron una especie de instrumento para poder hacer una serie de cosas, y los primeros yoyos eran de madera. Y voy a hablar acerca de los yoyos de madera conforme yo voy a presentar. En este texto quiero hablar acerca de la historia del yoyo. Esta es mi idea 1, en la que se encontraron yoyos de madera en la antigüedad. Los yoyos fueron avanzando en su tecnología y poco a poco se fueron convirtiendo en yoyos plásticos que tenían una forma normal o una forma equivalente a los yoyos antiguos, y se fueron desarrollando diferentes yoyos con diferentes funciones para hacer diferente tipo de trucos. Entonces yo voy a hablar primero de la historia de los yoyos, que es mi idea 1. Luego voy a hablar acerca de las modificaciones tecnológicas de los yoyos. Y por último, tal vez a mí se me ocurra hablar de una tercera idea, que puede ser acerca del tipo de trucos que se pueden hacer con diferentes yoyos. Esto es de lo que yo voy a hablar en el texto. Ya en el desarrollo, entonces, si yo puedo citar y decir, tal vez en la idea 1 la tenía en color verde. En la antigua Grecia se había trabajado con unos instrumentos que parecían yoyos, y entonces yo aquí cito a mi primera fuente, cito a mi fuente 1. Esta cita es para decir de dónde saqué la información. Estos yoyos creo que tenían la función de servir como una especie de mecanismo para que los niños pudieran desarrollar una serie de habilidades antes de dedicarse a estudiar en una escuela, por decir algo, ¿no? Y estoy inventando cualquier cosa. Con el paso del tiempo, el yoyo cambió, porque ya estoy empezando a hablar de nuevas tecnologías, cambió de instrumentos de madera, y estoy aquí desarrollando la idea 2. Y aquí voy a citar a mi fuente 2. Pero puede ser que dice cambió de instrumentos de madera perdón, de yoyos de madera a yoyos de metal, pensando en que tal vez alguna vez hubo alguno de metal, y algunos otros yoyos que fueron de plástico. Y ahí voy a tener tal vez a mi cita, que voy a citar a mi fuente número 3. Tengo que colocar mis fuentes. Después de que se empezaron a desarrollar los yoyos de plástico, entonces más adelante me doy cuenta que la gente empezó a hacer modificaciones en tamaño, en forma, en peso, en longitud de la cuerda. Y aquí voy a ir citando, y ya nada más voy a poner cito a la fuente 4. Aquí cito a la fuente 5 porque estoy investigando en muchas fuentes para desarrollar esta idea. Y en algún punto, tal vez yo termine diciendo, ya más adelante dentro de mi desarrollo, que dependiendo de la forma que la gente fue haciendo acerca de los diferentes tipos de yoyo, y entonces yo ya tengo aquí, cito a mi fuente 6, los trucos que se forman a partir de un yoyo profesional o recto. Cito a mi fuente 7, son el columpio, no sé, la cueva del oso, la vuelta al mundo, yo qué sé. Y entonces aquí yo cito a mi fuente 8, y después la otra serie de trucos que se desarrollan con un yoyo con forma de mariposa son, eh, son yoyos que no regresan porque tienen un valero diferente, bla, 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 etcétera, etcétera. Cito a mi fuente 9 y yo hablo de estas diferencias que yo al principio dije, voy a hablar
dónde estaban los yoyos en la antigüedad, los materiales en los que se fueron desarrollando y la cantidad de trucos. Yo eventualmente desarrollé mi texto y ya dentro de mi cierre simplemente puedo volver a retomar un poquito las ideas y decir, no sé, ya voy a decir aquí la historia del yoyo, ya no voy aquí necesariamente a citar mis fuentes porque yo ya la cité aquí. La historia del yoyo es la historia de un juguete muy antiguo que se conocía desde, no sé, desde la Grecia antigua, y eso les digo que lo estoy inventando. Y con el paso del tiempo, los materiales con los que se fue experimentando fueron cambiando dependiendo de las tecnologías de la época, y a partir de los nuevos materiales y de las nuevas tecnologías para el diseño de los mismos, se puede decir que han crecido la cantidad de trucos que se pueden hacer. Yo aquí acabo de hacer un cierre acerca de las ideas que desarrollé en este mini ejemplo de cómo se desarrolla un ensayo. En ciencia, a pesar de que existen los ensayos científicos, sí se llega a meter un poquito de este, ¿cómo se llama? De un poquito de opinión personal, pero las opiniones y los argumentos van a estar tan sustentados que se le da un poco más de objetividad. Todas esas características del discurso científico de universalidad, de carácter críptico para hablar de los tecnicismos, de la racionalidad, de, eh, de todos ellos. Puede ser que estén en el mismo texto o puede ser que de ellos solo encuentren dos o tres características en un texto científico, pero siempre tiene que tener al menos alguno de ellos. Mientras más elementos tenga, ese texto va a ser un poquito más, digamos que más serio, un poquito más confiable, porque yo puedo hablar de un texto con mucha universalidad, pero a lo mejor no tiene objetividad o a lo mejor no tiene tecnicismos. Y en ese sentido el texto puede ser un texto de divulgación de la ciencia y no significa que no haya sido pensado, que no haya sido racionalizado y que no pueda ser aplicado como un texto de tipo científico. Ya les hablé de las diferencias que existen entre los niveles hacia los que va dirigido el diferente tipo de texto. Entonces, pensando un poquito en todo esto de la historia del ensayo, el ensayo, y retomando esto, es un género literario que sirve para argumentar y tratar de convencer a una persona acerca de las ideas que uno tiene, y en esos argumentos uno tiene que sustentar esos argumentos tan sólidamente. No puedo decir así de nada más porque se me ocurrió. Es esto es por esta razón, porque yo ya lo investigué, porque otra persona ya lo hizo, porque tienen que dar una justificación, no es nada más porque se me ocurrió o una especie de respuesta de porque yo quiero o porque sí. Esto no son caprichos, estos son argumentos para tratar de convencer a alguien. Y en general en ciencia, ustedes tienen que tener siempre argumentos sólidos para convencer a la otra persona y que a ustedes eh, tal vez también los convenzan con ese mismo tipo de argumentos y ustedes formen una opinión muy sólida. Este tipo de cosas es lo que ustedes van a detectar en una serie de textos. Lo que yo les dije cuando van a hacer sus trabajos con los libros es que traten de identificar con un color la introducción, con un segundo color lo que sería el desarrollo y con un tercer color lo que sería el cierre. Ya saben más o menos cómo se están seccionando estas cosas. Hay ensayos muy, muy famosos. eh, por ejemplo, Octavio Paz se ganó un premio Nobel, ya murió, era un escritor mexicano, pero él escribió un ensayo que se llamaba El laberinto de la soledad, y ese ensayo es un libro y cada capítulo es el desarrollo de una serie de ideas. Hay muchas formas de retomar esto. Hay concursos nacionales de ensayo en los que ustedes hablan acerca de un tema que se les propone. Tal vez puede ser un tema de política, tal vez puede ser un tema de economía, tal vez puede ser un tema de justicia, un tema de los derechos voy a inventar, de los derechos de los jóvenes o de los derechos de los niños o de los derechos de los adultos, o a lo mejor va a ser de los derechos y de las obligaciones. Y ustedes saben que siempre son primero las obligaciones y después son los derechos. ¿Ok? Entonces, tienen que eh, tener la idea de esto para poder, digamos que tengan la idea general para que puedan hacer los análisis de sus textos, para que puedan entender la forma en que se desarrollan las diferentes ideas y que las puedan localizar. Esto es como la base para todo lo que se va a trabajar
en general en el área de la comunicación, de la ciencia, de el mostrarle a la gente diferentes formas de ver el mundo. La ciencia les muestra el mundo desde un punto de vista, las artes se los muestran desde otro y no necesariamente tienen que estar peleados, pero esto simplemente es, yo estoy viendo esto desde mi punto de vista es este, quiero convencerte de mi punto de vista, pero cada uno de ustedes puede tener un punto de vista diferente de la realidad. Yo puedo ver este plumón y a lo mejor ustedes pueden ver lo mismo, pero lo van a interpretar de forma diferente. Para mí puede ser un simple plumón, para ustedes puede ser todavía el inicio de una serie de dibujos, una serie de escritos, una serie de cosas, y algunos otros van a decir, ah, este es un plumón rojo, otros van a decir, esto me va a permitir hacer un montón de cosas, a lo mejor es un marcador o a lo mejor voy a resaltar o esto me va a servir de base para poder delinear algo y no nada más colorear por el interior, no me lo voy a gastar haciendo coloreados, o sea, rellenos, pues a lo mejor solamente pongo la forma o la figura y cada uno va a verle funciones diferentes porque cada uno ve la realidad de manera diferente. Y en el ensayo, ustedes le presentan a otra persona esa forma de ver la realidad y de interpretarla. Y obviamente esos argumentos que ustedes presentan deben de ser lo suficientemente sólidos para que la otra persona pueda entenderlos a ustedes o que realmente la puedan convencer y tal vez nunca la convenzan, pero ustedes ya presentaron esto de forma sólida y esta información en este orden es una forma muy bonita de poderle decir yo considero esto por esto y tómame en cuenta. Si ustedes argumentan bien, es más fácil que se les abran las puertas para muchos lugares, para muchas actividades, para muchas cosas. Y bueno, pues ya los veo en otro video.